Quiero comenzar recordando que Uruapan no es un municipio cualquiera, es la segunda ciudad más grande de Michoacán, un centro comercial y agrícola decisivo, especialmente por la producción de aguacate que la ha posicionado como un referente internacional. Es una ciudad rodeada de montañas, de culturas originarias vivas, de comercio dinámico, de barrios con larga historia. Uruapan tiene una personalidad fuerte, una identidad muy marcada. Sin embargo, en los últimos años también ha cargado con una sombra: la violencia criminal que afecta a miles de personas y altera la vida colectiva. Comencemos con algunos datos. Las cifras de homicidios dolosos en Uruapan han sido consistentemente altas en comparación con el promedio nacional. Mientras México fluctúa entre 25 y 30 homicidios por cada 100,000 habitantes en varios ciclos anuales, Uruapan ha ocupado niveles que rondan los 50 por cada 100,000, e incluso más en algunos años. Estas cifras, publicadas por medios nacionales, utilizando reportajes del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, colocan a Uruapan no solo como uno de los municipios más violentos en Michoacán, sino como uno de los más violentos del país. Ahora, más allá de los números, pensemos en lo que esto significa. Cada cifra es una persona, un hijo, una hija, un padre, una madre, alguien que tenía una historia, una familia, una vida que quedó truncada. Cuando hablamos de tasas de homicidios, estamos hablando de algo que afecta de manera directa a las colonias, a los comercios, al transporte, a la forma en la que la gente vive su día a día. Estamos hablando de un ambiente donde la muerte violenta está presente como posibilidad constante. Pero la violencia en Uruapan no se limita a los homicidios. La percepción de inseguridad registrada por las encuestas como la ENSU también ha sido muy elevada. Muchísimas personas dicen sentirse inseguras en su propia ciudad. Esto crea una atmósfera emocional muy particular. Miedo, incertidumbre, estrés diario, cambios en rutinas, falta de movilidad nocturna, cierre anticipado de negocios, desconfianza hacia extraños y en muchos casos desconfianza también hacia las autoridades. Ahora quiero detenerme en un caso específico que marcó profundamente a Uruapan y que nos ayuda a entender la gravedad del momento que vivimos: el asesinato de Carlos Alberto Manso Rodríguez, alcalde de la ciudad. Este crimen ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2025, en pleno Festival de las Velas celebrado por el Día de los Muertos. El alcalde estaba en un evento público, rodeado de familias, niños, visitantes y funcionarios. Era un espacio festivo, simbólico, comunitario, un momento que debería haber estado dedicado a la memoria, a la cultura, a la vida colectiva. Y sin embargo, en cuestión de segundos, todo cambió. Un joven de 17 años, identificado posteriormente como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, se acercó y le disparó repetidas veces. El ataque fue directo, frontal, sin esconderse, sin intentar huir en ese momento. Fue un acto crudo, violento, premeditado y extremadamente simbólico. Que un alcalde sea asesinado en público frente a su comunidad no es solamente un ataque contra una persona, es un ataque contra la institución, contra la idea misma de la autoridad, de orden, de vida en común. Las investigaciones posteriores, según reportaron medios como El País, El Financiero y otros, revelan que este joven estaba vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Su perfil reflejaba algo todavía más inquietante. Era un joven vulnerable, con antecedentes de adicción a metanfetaminas, sin oportunidades claras, reclutado fácilmente por un grupo criminal. Es difícil su caso. Refleja cómo el crimen organizado no solo opera como una estructura violenta, sino como una maquinaria de reclutamiento que aprovecha las vulnerabilidades sociales. La Fiscalía de Michoacán también señaló que el homicida no actuó solo y que se identificó a un presunto autor intelectual con vínculos criminales. Esto nos demuestra que este asesinato fue parte de un entremando más grande, una señal, un mensaje, una demostración de poder por parte del crimen organizado. Este hecho estremeció a todo México, generó protestas, exigencias de justicia e incluso reclamos contra autoridades estatales. Pero más allá del impacto mediático, este asesinato dejó claro que la violencia en Uruapan no distingue cargos, no respeta figuras públicas, no se detiene ante espacios simbólicos ni celebraciones. Es una violencia que se atreve a desafiar al Estado en público.
Para entender este fenómeno, necesitamos analizar el conjunto de factores que permiten que la violencia alcance estos niveles. Primero, factores económicos. Uruapan está dentro del llamado Cinturón del Aguacate, una región donde este cultivo genera miles de millones de pesos al año. Ese valor económico convierte a la zona en un objetivo del crimen organizado para imponer cobros de piso, controlar empaques, manejar rutas, extorsionar productores o incluso apropiarse de tierras. Esto no es nuevo, pero sí se ha intensificado con el crecimiento de las exportaciones. Segundo, factores institucionales. Las policías municipales suelen carecer de recursos, capacitación y equipamiento. No tienen la capacidad suficiente para enfrentar grupos criminales fuertemente armados y organizados. La coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales ha sido un reto permanente, y esto genera vacíos que los grupos criminales aprovechan. Tercero, factores sociales. Existe una gran cantidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad, sin oportunidades laborales suficientes, sin acceso a estudios técnicos o profesionales, y en algunos casos con ambientes familiares o comunitarios complejos. El crimen organizado aprovecha esto para reclutar. El asesinato de Carlos Manso es un ejemplo doloroso de esta dinámica. Cuarto, factores geográficos y estratégicos. Uruapan se encuentra en una zona donde convergen carreteras, rutas de comercio, accesos naturales y zonas rurales difíciles de vigilar. Esto la convierte en un sitio atractivo para grupos criminales que buscan controlar movimiento territorial. Quinto, factores históricos. La presencia de grupos criminales en Michoacán no es nueva, viene de varias décadas, con diferentes organizaciones compitiendo por territorio. Ese legado crea una especie de cultura del miedo y normalización de ciertos niveles de violencia. La violencia no solo genera muertes o delitos, tiene un impacto mucho más amplio. En lo emocional, genera miedo constante. Muchas personas dejan de salir en las noches, evitan ciertas colonias, cambian rutinas. Comerciantes que antes cerraban a las 9, ahora cierran a las 6. Taxistas evitan ciertas rutas. Familias dejan de ir a eventos públicos por temor a balaceras. En lo social, fragmenta la vida comunitaria. La gente se aísla, se reduce el espacio público, se debilita la confianza entre vecinos. En lo económico, las extorsiones afectan comercios, el transporte de mercancías se vuelve riesgoso y el costo del aguacate puede verse influido por factores criminales, encareciendo todo el proceso. En lo político, la violencia contra autoridades locales, como el asesinato de Manso, genera incertidumbre, desmotiva la participación política y dificulta la gobernabilidad. En lo psicológico, muchos jóvenes crecen con una sensación de desesperanza o con la idea de que unirse a un grupo criminal es una opción viable. Esto perpetúa el ciclo. Las autoridades han llevado a cabo operativos de la Guardia Nacional y del Ejército. Estos operativos a veces generan periodos de calma, pero no siempre se sostienen. Para reducir la violencia de manera real, se necesitan 5 líneas de acción. Fortalecer la investigación y la inteligencia criminal, no solo el patrullaje. Invertir en policías municipales para profesionalizarlas y darles herramientas reales. Proteger a actores públicos y comunitarios para evitar que casos como el de Manso se repitan. Impulsar programas sociales de prevención enfocados en jóvenes vulnerables. Limpiar y transparentar la cadena de valor del aguacate para reducir extorsiones y controles criminales. Ahora bien, después de mencionar estas 5 líneas de acción, es importante profundizar en lo que significa en la práctica. Muchas veces escuchamos propuestas generales: más seguridad, más coordinación, más presentación policial. Pero es necesario aterrizarlas a la realidad de Uruapan, entender los obstáculos, los costos y los resultados esperados. La violencia en este municipio no se va a resolver con una sola medida, ni con una estrategia de corto plazo. Requiere una combinación de políticas sostenidas, financiamiento, voluntad política y participación social. Uno de los principales problemas en Uruapan y en Michoacán en general es la baja capacidad de investigación. Las estadísticas nacionales muestran que más del 90% de los homicidios no se resuelven, es decir, la impunidad es casi total, y en contextos donde reina la impunidad, los grupos criminales operan sin temor.
Esto implica no solo falta de policías e investigadores, sino falta de laboratorios forenses, de bases de datos integrados, de análisis de patrones delictivos, de agentes especializados en finanzas criminales y muy especialmente falta de coordinación entre fiscalías estatales, Guardia Nacional y Ejército. Sin inteligencia real, la violencia solo se contiene, pero no se reduce. Un ejemplo. En los últimos 5 años, organizaciones internacionales han advertido que el Cártel de Jalisco Nueva Generación opera usando células pequeñas, armadas y móviles, que pueden reorganizarse rápidamente, incluso después de detenciones. Combatirla requiere seguimiento tecnológico, monitoreo territorial y análisis financiero profundo, no solo patrullajes. Lo que en estos momentos acontece en Uruapan es un problema de interés nacional. Es por eso que en esta ocasión contaremos con la participación de un residente del Estado de México, el cual nos hará presente cuál es su sentir y saber sobre esta situación. Buenas tardes. Pues mi humilde opinión como ciudadano, ya como una persona de 40 años que he visto tantas cosas en el país, tantos sucesos, ahorita lo que acaba de pasar con este señor, con Carlos Manzo, que es una desgracia, una pérdida muy fea para México. Esa clase de personas ya no hay, y ahorita explicaré por qué. Todo va de la mano. La violencia que hemos tenido en el país, desafortunadamente, ha ido escalando. Han ido creciendo los grupos criminales y han perdido los códigos que tenían. Antes respetaban a la sociedad, respetaban a las familias, no se metían. Hoy en día pues no, ya no hacen eso, hacen cualquier cosa para poder capitalizarse y ven muy vulnerable a la juventud, y pues también los inducen a que se metan a ese tipo de negocio, ¿no? Es desafortunado. Bueno, pues ¿por qué no hemos podido erradicar esta violencia? Porque siempre ha estado encubierto por el gobierno. Toda la vida ha manejado uno u otro cártel en negocio o se lo han repartido. Siempre es así, hemos estado así, siempre vamos a estar así, desafortunadamente, hasta que no esté una persona en el poder que tenga el valor, que ya lo hubo alguien que lo intentó, que se llamó Luis Donaldo Colosio. Desafortunadamente por eso lo silenciaron al señor, porque no les convenía que quedara en el poder, porque iba a afectar los intereses de todos los políticos. Eso es lo principal que tenemos que tendría que pasar en México, que llegara una persona en el poder que pudiera hacer un cambio real, no que encubriera a los criminales, porque es lo que se está haciendo. Encubrir a los criminales, cambiar nada más de nombre y seguimos por la misma línea. Entonces el señor Carlos Manzo, lo que hizo fue querer confrontarlo directamente. Desafortunadamente los que hacen ese tipo de acciones en México pues ya automáticamente tienen firmada su sentencia de muerte. Ya era bien sabido que el señor le estorbaba a los grupos criminales que operan en Uruapan, que siempre les hacen pagar cobro de piso a la gente que trabaja ahí, a los aguacateros. Siempre les hacen pagar ese cobro de piso. Entonces él quería acabar con todo eso, con las extorsiones, quería acabar con la delincuencia. Se lo dijo a la presidenta de una manera pacífica, pues no se puede acabar con esto. Entonces pues él dijo que pues, los abrazos no eran para los delincuentes, que los delincuentes lo que necesitaban eran madrazos para que se pudieran comportar, ¿no? Y que se pudiera hacer justicia, no de una manera autoritaria, de una manera radical, pero sí a lo que se necesitaba. Desafortunadamente, como el gobierno ya tiene infiltrada gente, ya son lo mismo, pues no le convenía a nadie que el señor siguiera ahí en ese puesto. Desafortunadamente por eso lo asesinaron, y pues es lamentable que personas como él, que querían sacar a la juventud adelante, que querían tener
mejor seguridad para Uruapan, acaben de esta manera, ¿no? Yo creo que, como repito, como le decía hace rato, hasta que no haya un cambio verdadero de alguien que quiera realmente enfrentar al crimen organizado, pues vamos a estar así. Ojalá y algún día pase. Esa es mi opinión de la situación. La violencia en Uruapan no es producto del destino ni de la casualidad. Es resultado de una combinación compleja de pobreza, desigualdad, crimen organizado, debilidad institucional, vulnerabilidad juvenil y una economía altamente atractiva para los grupos criminales. El asesinato de Carlos Manzo nos mostró lo delicada que es la situación. Es un recordatorio de que la violencia afecta incluso a quienes representan al Estado, pero también fue un llamado de atención. Si no fortalecemos nuestras instituciones y nuestra comunidad, estos hechos pueden repetirse. Uruapan tiene una fuerza enorme, una identidad firme, una economía dinámica, una cultura vibrante. Si esa fuerza se canaliza hacia una reconstrucción social, institucional y económica, es posible revertir la violencia. No será de un día para otro, pero es posible, y comienza con reconocer la realidad, entenderla a fondo y trabajar en conjunto. Bueno, esto es parte del video. Bueno, es un poquito fuera. Me gustaría dar también a mí mi opinión sobre todo lo que está sucediendo aquí en México. No solamente en Uruapan, que siento que es una parte muy afectada de toda la república, sino que en todo el país en general. Siento que este tema es bastante interesante y por eso lo escogí. Y la verdad, ¿cómo podremos erradicar ese tipo de violencia? Para mí la solución no es fácil, pero también es la más complicada que podríamos llegar a tomar para que esta violencia sea erradicada. Es tener algún líder como lo es Bukele. Y a lo mejor algunos pueden ver esto como algo muy extremo, porque muchos clasifican a ese señor como un dictador, alguien que viola los derechos humanos. Pero la verdad, bueno, alguna vez había platicado con mi padre sobre este tipo de situaciones y él me comenta que ese tipo de personas, todos, bueno, los maras en el caso de allá, ya dejan de ser casi que personas, o sea, los actos que cometen ya van más allá de lo que es el ser humano, es crueldad pura, al igual que los cárteles aquí en México. Y yo diría que se les podría también dar un trato similar, porque fuera de que sean grupos criminales, ya es algo que son deshumanos. O sea, cómo llegan a torturar a las personas que atrapan, qué llegan a hacer con todos los que tienen que ver con los grupos delictivos. La gran mayoría para mí ya son algo que no se puede clasificar como ser humano. Y yo siento que puede ser bueno que se les dé un trato como les da Bukele a los maras, en el caso de las cárceles, como los tienen por decirlo así, bajo mucha supervisión, por decirlo de alguna forma. Y bueno, los jóvenes que se ven afectados por ser vulnerables en este tipo de situaciones, creo que hay algunos que todavía pueden ser como reubicados en la sociedad con suficiente tratamiento psicológico. Pero también, siendo honestos, hay alguna parte de esos jóvenes que lamentablemente fueron inducidos a grupos delictivos como cárteles, que ya no se pueden recuperar, en términos de que también han adquirido algún tipo de crueldad ellos, y creo que a ellos lamentablemente sí se les tendría que dar algún tipo de sanción, tal vez no al grado del que se da a los grandes organizadores o los que tienen mayor puesto, mayor rango en este tipo de grupos delictivos, pero sí respecto a que, fuera de que a lo mejor fueron forzados a estar ahí por necesidad, hicieron actos que ya no se clasifican como tal vez humanos, como lo he estado diciendo. Por ejemplo, en este caso del joven que asesinó al señor Manzo, creo que se podría tratar como, no tal vez con una condena no tan fuerte, porque al final de cuentas él fue manipulado por alguien externo, alguien de mayor rango. Siento que a las personas que realmente se les tiene que dar una sanción fuerte y dejarlos en cárcel de por vida, es a los que manipularon a este joven, a los que hicieron que cometiera ese acto.
Y bueno, para mí ese es mi punto de vista de cómo se podría llegar a manejar esta situación. Porque lamentablemente no tenemos, en términos de tal vez de ejército, no tenemos el nivel suficiente para combatir este tipo de percances. Y ya sabemos también que a la presidente parece que no le interesa mucho, está más enfocado en más cosas. Y bueno, ese es mi punto de vista. La verdad me pareció muy interesante hacer esta actividad. Siento que me nutrió mucho respecto de este tema, que es un tema que me agrada. Y bueno, esto sería todo por mi parte, maestra. Muchas gracias.